El día de mi boda, mi prometida se levantó frente a todos y confesó que siempre estuvo enamorada de mi mejor amigo, así que la dejé allí, frente al altar, y desaparecí de su vida para siempre. Me llamo Diego, tengo 31 años, y si algo me ha definido siempre es la necesidad de estabilidad. No soy de grandes grupos ni fiestas interminables. Prefiero las reuniones pequeñas, los planes tranquilos y los lazos que de verdad valen. He tenido pocos amigos, pero los que tengo los considero familia. Sobre todo a Tomás. Lo conocí en la secundaria y desde entonces fue más que un amigo, fue un hermano. Él es carismático, siempre el alma de cualquier lugar, mientras yo he sido el tipo silencioso, observador. Lo admiraba, sí, pero nunca pensé que esa admiración podría convertirse en el inicio de mi peor pesadilla. La conocí en una barbacoa organizada por Tomás, en uno de esos veranos en los que el aire parece tener electricidad. Su nombre era Julieta, y desde el primer momento que la vi, supe que mi vida estaba a punto de cambiar. Tenía esa clase de sonrisa que atrapa, y una risa de esas que se te quedan en la cabeza como una melodía pegajosa. Hablamos toda la tarde. Me escuchó con atención, me hizo reír, me hizo sentir visto. Le conté a Tomás casi de inmediato. Él, como siempre, fue entusiasta. Tienes que invitarla a salir, me dijo con una sonrisa amplia. Era típico de él estar contento por mí, apoyar mis decisiones. Cuando se conocieron oficialmente, parecían llevarse bien, y en ese momento, eso me hizo sentir afortunado. Mi mejor amigo y la mujer que me tenía completamente encantado parecían sincronizarse de forma natural. No imaginaba, ni en mis peores sueños, que eso se volvería en mi contra. Julieta y yo comenzamos a salir poco después. Era todo lo que soñaba en una pareja, curiosa, empática, divertida y con metas claras. Nos gustaban las mismas películas antiguas, teníamos ideas parecidas sobre el futuro, e incluso coincidíamos en pequeños placeres como el sabor de helado favorito o el tipo de música que poníamos para cocinar juntos. Al principio, todo fue perfecto. Pasamos el primer año de relación rodeados de complicidad. Tomás seguía formando parte de nuestras vidas, como siempre. Venía a casa, veíamos partidos, organizábamos cenas. Pero empecé a notar ciertos matices que antes no estaban ahí. Nada demasiado obvio, solo pequeñas alertas. Una vez, mientras cenábamos en casa, Julieta preparó su famosa lasaña y Tomás hizo una broma sobre algo que ella le había escrito ese mismo día. Rieron entre ellos, de forma contenida, casi como si compartieran un secreto. Cuando pregunté de qué hablaban, ambos cambiaron de tema. No quise sonar celoso, así que lo dejé pasar. Después de eso, empecé a notar ciertos patrones. Julieta hablaba mucho de Tomás. Tomás es tan hábil con eso, Tomás me ayudó con aquello. Era sutil, pero era constante. Como una gota que, con el tiempo, comienza a erosionar una roca. No quería caer en paranoias, así que preferí ignorar esas sensaciones. Seguí adelante, seguí creyendo en lo que teníamos. A los 2 años de relación, decidí que quería pasar el resto de mi vida con Julieta. Y por supuesto, el primero en saberlo fue Tomás. Me ayudó a elegir el anillo, a planear la propuesta. Fue idea suya hacerlo durante un viaje que habíamos organizado los 3 a la sierra. Una escapada corta, con cabañas, chimeneas y senderos de montaña. El plan salió perfecto. Ella lloró de emoción. Dijo que sí entre suspiros y abrazos. Comenzamos a planear la boda. Y aunque en el fondo todo parecía estar en marcha, había algo que no terminaba de encajar. Julieta tenía momentos en los que parecía ausente. Atribuía su actitud al estrés de los preparativos, y cada vez que le preguntaba si todo iba bien, ella solo respondía que estaba abrumada. Quise creerle. Quería creerle. Tomás se ofreció a ayudar con todo. De nuevo, fue considerado. Pero algo en la dinámica de ellos dos me hacía sentir incómodo. Los veía reír en la cocina mientras yo entraba a buscar algo, y el ambiente parecía distinto. Había una tensión imperceptible, pero constante. En mi interior comenzaba a hervir algo que no sabía cómo nombrar. Una semana antes de la boda, Tomás vino a ayudarme con algunos arreglos. Hablamos mientras colgábamos luces en el jardín, y él dijo algo que aún recuerdo con total claridad: el matrimonio cambia la vida, Su tono fue extraño. Irónico, tal vez. Le pregunté a qué se refería, pero se encogió de hombros y cambió de tema. Lo dejé pasar, otra vez. El gran día llegó. Desperté con una mezcla de nervios y felicidad. Todo estaba perfectamente preparado, las flores, la música, el vestido de Julieta que yo aún no había visto. Tomás llegó temprano para ayudarme a vestirme y tranquilizarme. Me dio una palmada en la espalda y me dijo: hoy empieza tu mejor capítulo. No tenía ni idea de que sería el peor. Cuando Julieta caminó hacia mí por el pasillo, el mundo se detuvo. Lucía como una visión. En ese momento, todas las dudas desaparecieron. Me sentí pleno. Intercambiamos votos, anillos, y sellamos el compromiso con un beso que pareció eterno. Pero todo empezó a desmoronarse durante la recepción. Julieta desapareció por unos minutos con la excusa de retocarse el maquillaje. Cuando volvió, parecía distinta. Distante. Lo noté, pero no dije nada. Luego comenzaron los discursos. Primero habló mi padre, luego Tomás. Su discurso fue corto, emotivo. Dijo que yo era el hombre más leal y noble que conocía. Miró a Julieta y dijo: eres afortunada de tenerlo. Todo el salón aplaudió. Todo parecía estar en su lugar. Pero no lo estaba. Julieta no sonrió. No parecía conmovida. Su mirada hacia Tomás era diferente. Mezcla de dolor, enojo y algo más, algo que no pude descifrar hasta que ella misma lo escupió frente a todos. Y justo ahí, el infierno comenzó.
Cuando Julieta pidió el micrófono, pensé que haría un pequeño discurso de agradecimiento. Tal vez una nota dulce, algo improvisado y emotivo para cerrar el día. Jamás imaginé que, con una sola frase, destruiría todo lo que habíamos construido durante años. Comenzó tranquila, con voz suave. Gracias a todos por estar aquí hoy, dijo, mirando a los invitados. Este día significa mucho para nosotros y me siento afortunada de tener a tantas personas queridas aquí. Hasta ahí, todo parecía en orden. Pero luego bajó la mirada y su tono cambió. Hizo una pausa larga. Las manos le temblaban. Y lo que dijo después se convirtió en una escena imposible de olvidar. No puedo fingir más, murmuró, y el ambiente se congeló. La música se detuvo. Las risas se silenciaron. No puedo seguir adelante sin decir la verdad. Entonces lo dijo, sin rodeos, sin miramientos. Durante años, he tenido sentimientos por alguien más. Y giró la cabeza. No hacia mí. No hacia su esposo recién casado. Hacia Tomás. Siempre he estado enamorada de ti. Mi corazón se detuvo. Todos los presentes quedaron paralizados. No sabía si estaba soñando, si se trataba de alguna broma cruel. Busqué la mirada de Tomás y lo encontré igual de impactado. Abrió la boca, pero no dijo nada. Parecía paralizado, como si las palabras de Julieta lo hubieran atravesado también a él. Ella continuó como si estuviera liberándose de una carga. Intenté ignorarlo. Intenté seguir adelante. Pero no puedo mentirme más. Su voz temblaba, pero no se detenía. Tenía que decir la verdad. Lo siguiente fue una niebla. Murmullos, miradas incómodas, mi madre con la mano en el rostro, mi hermana lanzando una mirada asesina a Julieta, los flashes de los celulares capturando cada segundo. Tomás se levantó lentamente de su asiento, caminó hacia mí y me dijo, te juro que no sabía nada de esto. Pero sus palabras ya no significaban nada. Todo era ruina. Déjala, le dije con una frialdad que ni yo sabía que tenía. Esto ya no tiene nada que ver contigo. Y salí. No miré atrás. No escuché a nadie. No sentí el frío. Solo caminé, lejos de la música, lejos de las flores, lejos de lo que iba a ser el día más feliz de mi vida. Me metí en un taxi, llegué al hotel, apagué mi celular y me encerré en mi cuarto. Esa noche no dormí. Me senté en silencio en la orilla de la cama, repasando una y otra vez sus palabras. Siempre he estado enamorada de Tomás. Cada repetición era una nueva herida. Me pregunté cuántas veces había ignorado señales, cuántos momentos compartidos entre ellos había decidido ver como algo inocente, cuánto me había mentido a mí mismo. No respondí llamadas. No abrí mensajes. Solo necesitaba silencio. Al amanecer, mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente aún no encontraba descanso. Mi familia no dejaba de intentar contactarme. Mi madre me escribió diciéndome que estaba preocupada. Mi hermana dijo que estaba lista para ir a buscar a Julieta con un bate de béisbol si era necesario. Incluso mi padre, siempre tan reservado, me dejó un mensaje lleno de rabia. Lo que esa mujer hizo no tiene perdón, decía. Al segundo día, Tomás seguía insistiendo en llamarme. Lo ignoré. Pero al tercero, contesté. Te juro que no sabía nada, dijo de inmediato, casi suplicando. Su voz temblaba. Nunca pasó nada entre nosotros. No le correspondí. Jamás imaginé que sintiera eso. Respiré hondo antes de hablar. Julieta no dijo que se enamoró ayer. Dijo que lo ha estado por años y tú nunca notaste nada. Hubo una pausa larga, lo suficiente para que se formara una bola de rabia en mi garganta. Siempre nos llevamos bien, respondió al fin. Pensé que solo éramos amigos, que todo era normal. Si hubiera sospechado, te lo juro, habría hecho algo. ¿Y ahora qué? Pregunté. ¿Qué se supone que haga con esto? No lo sé, admitió. Pero quiero que sepas que estoy de tu lado. No quiero perder nuestra amistad. Colgué. No sabía si quería oír eso. No sabía qué quería sentir respecto a él. Había sido parte esencial de mi vida, pero ahora lo único que veía en su cara era el reflejo de la traición. 2 días después, recibí un mensaje del hermano de Julieta. Me pidió que hablara con ella. Dijo que estaba destruida. Mi primera reacción fue negarme. Pero algo en mí quería entender por qué. Quería escuchar de su boca cómo se le ocurrió hacerme eso delante de todos. Nos reunimos en un café discreto. Cuando la vi entrar, tenía el rostro ojeroso, los ojos hinchados, las manos temblorosas. Se sentó frente a mí y dijo, gracias por venir. Yo no respondí, solo la miré. Sé que lo que hice fue terrible, comenzó. No tengo excusas. Solo quería decirte que no fue planeado. No quería herirte, pero no podía mentirte más. Y dejarme en el altar fue tu forma de no herirme, respondí. No podías decirlo antes de planear una boda, de invitar a mi familia, de arrastrarme por una ceremonia entera solo para arruinarlo todo en la recepción. Julieta respiró hondo. Pensé que si me casaba contigo podría olvidarlo, podría superarlo. Pero cuando llegó el día, no pude hacerlo. La rabia me nublaba, pero no grité. ¿Y ahora qué? ¿Esperas que te perdone? No espero nada, dijo bajando la mirada. Solo quería disculparme. No tienes que perdonarme. Me levanté, dejándola ahí. No miré atrás. Ya no había nada más que decir. Esa noche comencé el trámite de anulación. No pensaba darle ni medio centímetro de espacio en mi futuro. Tomás, por otro lado, seguía siendo un enigma en mi cabeza. ¿Le creía? ¿No le creía? ¿Había sido ingenuo o cómplice silencioso? En el silencio de mi departamento, cada rincón me recordaba a ella. Las paredes, los libros, los cojines, incluso el olor de su perfume seguía impregnado en la alfombra.
Decidí empacar lo necesario y tomarme un tiempo en la cabaña de mis padres, lejos de todo, lejos de ellos. Y ahí, en medio del bosque, con el único sonido del viento y los pájaros, comencé a reconstruirme. Pero la historia no iba a terminar tan fácil. En la cabaña, el tiempo parecía ir más lento. Me levantaba temprano, caminaba por los senderos entre árboles frondosos, leía libros que había olvidado, cocinaba con calma. Por primera vez en semanas, no escuchaba notificaciones, ni sentía la necesidad de explicarme con nadie. Pero la tranquilidad no duró tanto como esperaba. Al cuarto día, mi teléfono vibró. Era Tomás. Dudé en contestar. Parte de mí quería aferrarse al silencio, pero otra parte, la que aún se debatía entre la rabia y la nostalgia, necesitaba respuestas. Contesté. ¿Qué quieres, Tomás?, pregunté sin suavizar el tono. Sé que no tengo derecho, pero necesito que me escuches, dijo, apresurado. Rachel, ella me contactó. Mi corazón dio un vuelco. Me senté en la cama, los nudillos blancos de tanto apretar el celular. ¿Qué? Fue todo lo que pude decir. Me escribió hace unos días. Dijo que necesitaba hablar conmigo. Que lo que pasó en la boda no era toda la historia. ¿Y le respondiste?, pregunté, casi temiendo la respuesta. No. No le respondí. Solo quería que supieras que sigue insistiendo. No solo contigo. Conmigo también. Me quedé en silencio. Sentí que me faltaba el aire. Julieta no solo me había destrozado el día de la boda, ahora quería arrastrar también a Tomás al centro de su desorden emocional. ¿Y por qué me lo dices ahora?, pregunté, con el corazón latiendo con fuerza. Porque no quiero que pienses que te estoy ocultando nada. Estoy de tu lado. No quiero perder lo que teníamos. Y tampoco quiero que sigas cargando con la duda. Tragué saliva. ¿Sabes qué es lo peor de todo?, le dije. Que quiero creerte. Que quiero recuperar algo de lo que fuimos. Pero también siento que si te vuelvo a mirar a los ojos, voy a recordar su voz diciendo que siempre estuvo enamorada de ti. Del otro lado, silencio. Largo. Incómodo. Y sincero. No sé cómo ayudarte, admitió él. Solo sé que no quiero que esto nos destruya. Necesito tiempo, respondí. Nada más. No me llames. No me escribas. Si te importa lo que tuvimos, respeta eso. Y colgué. El bosque me recibió de nuevo como un refugio, pero ya no era tan apacible como antes. Ahora los árboles parecían más altos, las sombras más densas. Las palabras de Tomás resonaban en mi cabeza una y otra vez. Él decía que no correspondía a sus sentimientos. Que nunca supo nada. Pero yo había estado ahí, en esas reuniones donde ella lo miraba con esos ojos. Yo había escuchado esas risas privadas. Esos silencios incómodos cuando yo entraba a la habitación. Mi cabeza era un tribunal. Cada recuerdo se convertía en una nueva evidencia. 2 días después, recibí una llamada de mi hermana. Su voz estaba cargada de indignación. ¿Sabías que Julieta anda diciendo que tú malinterpretaste todo?, soltó sin rodeos. Perdón, respondí, incrédulo. Sí. Que lo que dijo en la boda no era una declaración de amor. Que solo estaba hablando de admiración por Tomás y que tú exageraste todo. La sangre me hirvió. Eso no fue lo que dijo. Todos escucharon. Lo sé, dijo ella. Pero algunas personas están empezando a preguntarse qué pasó realmente. Está manipulando la historia. La sensación de traición volvió con fuerza. Ya no se trataba solo del daño que me había causado, sino de la audacia de intentar lavar su imagen dejando en entredicho mi cordura, mi versión, mi dolor. Esa noche, tomé una decisión. Ya no iba a quedarme escondido. Iba a hablar. A contar mi verdad. A proteger mi dignidad. Regresé a la ciudad al día siguiente y lo primero que hice fue sentarme con mis padres. Les conté todo. Desde la conversación con Tomás hasta los rumores que Julieta había comenzado a difundir. Mi madre, con los labios apretados y los ojos húmedos, se levantó de la mesa y me abrazó. Ella perdió a alguien que la amaba sinceramente. Y ahora está tratando de salvar las sobras. Después reuní a un grupo pequeño de personas que habían estado en la boda. Amigos cercanos, primos, colegas. Quería que escucharan mi versión, sin adornos, sin rabia, solo los hechos. Conté cómo fue el noviazgo. Cómo comencé a sospechar. Cómo ignoré las señales. Cómo preparé la boda creyendo en un futuro. Cómo fue su discurso. Cómo sentí mi mundo colapsar en segundos. También compartí lo que Tomás me había dicho.
Que Julieta había intentado contactarlo. Que él había sido claro, que no quería nada con ella. Que había intentado mantenerse al margen. Y que, aunque había señales que hoy eran más claras, nunca creyó que ella sintiera algo más. La mayoría de los presentes me creyó. Algunos me pidieron disculpas por haber dudado. Otros solo me abrazaron. Pero todos, absolutamente todos, entendieron lo que yo necesitaba, recuperar el control de mi historia. Días después, recibí un correo de Julieta. Largo. Lleno de disculpas, justificaciones, explicaciones que ya no tenían espacio en mi vida. Lo leí con calma. Sin emoción. Sin esperanza. Al final del mensaje, escribió: espero que algún día puedas perdonarme. Pero entiendo si no lo haces. Solo quiero que sepas que siempre quise lo mejor para ti. Aunque lo haya arruinado. Cerré el correo. No respondí. No la bloqueé, porque ya no me hacía falta. Ya no tenía poder sobre mí. Mi historia no terminaba ahí. Todavía quedaba una conversación pendiente con Tomás. Una conversación final. La tarde era tranquila cuando quedé con Tomás en el parque cerca de mi casa. Era el mismo parque donde solíamos jugar fútbol de niños, donde pasamos tardes enteras hablando de sueños, de relaciones, de cómo queríamos cambiar el mundo. Esta vez, el ambiente era otro. Ambos llevábamos el peso de semanas de incertidumbre, silencio y cicatrices abiertas. Él llegó puntual. Se notaba que no había dormido bien. Nos sentamos en la banca de siempre. El aire olía a pasto recién cortado. Pero ninguno de los dos dijo nada durante los primeros minutos. Gracias por venir, dijo por fin, sin mirarme directamente. Sé que tienes todo el derecho de no querer volver a hablarme. No estoy aquí para reclamarte, respondí. Estoy aquí porque necesito cerrar este capítulo. Y porque, si alguna parte de nuestra amistad puede salvarse, tiene que empezar por la verdad. Toda la verdad. Tomás asintió. Se tomó un segundo y luego lo dijo, sin rodeos. Nunca correspondí a lo que Julieta sentía. Pero sería hipócrita si te dijera que no noté cosas, momentos, señales. Y decidí ignorarlos. Me decía a mí mismo que eran imaginaciones mías. Que no valía la pena armar un escándalo. Y sobre todo, no quería arruinar lo que tú tenías con ella. Y ahora entiendes que al no decirme nada, me expusiste a lo peor, pregunté con calma, aunque por dentro me temblaban los músculos del rostro. Sí, respondió bajando la mirada. Fue un acto cobarde. Y lo lamento todos los días. Nos quedamos en silencio. El tipo de silencio que no necesita palabras. Porque el daño ya estaba hecho. Pero también porque, en el fondo, sabía que Tomás no era el villano. Tal vez fue ciego. Tal vez no supo poner un alto. Pero también fue víctima de una confesión pública tan brutal como inesperada. Él tampoco lo pidió. Y también lo había perdido todo. ¿Qué vas a hacer si ella vuelve a contactarte?, pregunté sin adornos. Bloquearla. Como lo debía haber hecho desde el primer día. No quiero verla. No quiero saber de ella. Solo quiero recuperar algo de lo que fuimos tú y yo. Si tú me dejas. Tomé aire. El perdón no es un acto mágico. Es un proceso. Y en ese momento, supe que estaba comenzando el mío. No voy a prometerte que todo volverá a ser como antes, le dije. Pero si tú eres sincero, si estás aquí de verdad, estoy dispuesto a intentarlo. Su mirada se suavizó. Por primera vez en semanas, sonrió. No fue una sonrisa feliz. Fue una sonrisa triste, pero honesta. Como si hubiera estado esperando esa señal para empezar a reconstruirse también. Después de ese encuentro, poco a poco comencé a recuperar mi vida. Volví al trabajo, retomé rutinas simples, reordené mi departamento. Quité los cuadros que elegimos juntos. Cambié los muebles de lugar. Pinté las paredes. Era simbólico, tal vez, pero también necesario. Como si al cambiar el espacio físico, pudiera también cambiar el espacio emocional que ella había contaminado. El apoyo de mi familia fue clave. Mi madre, guerrera como siempre, me acompañó a rehacer todo el papeleo de la anulación. Mi hermana organizó una noche de películas con vino y chistes horribles solo para hacerme reír. Mis primos me invitaron a viajes espontáneos. Mis amigos me hicieron sentir humano otra vez. Y a pesar de todo, no volví a odiar el amor. No me cerré a volver a sentir. Porque entendí que lo que Julieta hizo no era un reflejo de lo que soy, ni una condena para mi futuro. Fue un quiebre. Duro. Inesperado.
Pero no definitivo. Un mes después, me encontré con algunos de los invitados de la boda. Uno de ellos se me acercó y me dijo, lo que hiciste al irte fue valiente. Mucha gente se habría quedado por vergüenza, tú no. Esas palabras se me quedaron grabadas. Porque nunca lo había visto así. Pensaba que huí. Que me derrumbé. Pero tal vez, ese acto fue lo más firme que he hecho por mí mismo. Y luego vino el último intento de Julieta. Un mensaje, esta vez por correo electrónico, ya que había agotado todas las otras formas. El tono era distinto. Ya no pedía perdón. Ni segundas oportunidades. Solo decía. Asterisco, no busco redención. Solo quería que supieras que me equivoqué. Que arruiné algo real. Y que espero que encuentres a alguien que sí te elija en público y en privado. Gracias por haberme amado como nadie lo había hecho. Lo siento. Asterisco. No respondí. Ya no era necesario. Ella hablaba desde el vacío que dejó en su propia vida. Yo, en cambio, ya había comenzado a llenar el mío con cosas nuevas. Con personas que sí elegían quedarse sin dudas ni secretos. Tomás y yo seguimos viéndonos de vez en cuando. Nuestra amistad, aunque fracturada, encontró otra forma de existir. Ya no éramos los mismos adolescentes que hablaban de todo. Ahora éramos dos adultos marcados por una herida compartida. Pero con la voluntad de no dejar que una historia tan dolorosa se llevara todo lo que alguna vez fue verdadero. Con el paso de los meses, también comprendí que el amor, cuando es real, no necesita esconderse, ni esperar al altar para revelarse. El amor no duele de esa manera. No humilla. No se aprovecha de la confianza. Y tal vez, esa fue la enseñanza más valiosa de todo esto, que la vida a veces te lanza al fuego para que aprendas a reconstruirte desde las cenizas. Que las personas más cercanas también pueden ser las que más daño te causen. Pero que incluso después de una traición devastadora, puedes levantarte, más fuerte, más sabio, y con el corazón aún dispuesto a volver a amar. ¿Y tú? ¿Qué harías si tu pareja confesara en el altar que está enamorada de otra persona? ¿Te irías como hice yo? ¿O le darías la oportunidad de explicarse? A veces, nuestras decisiones más difíciles son también las que más nos salvan.